a pesar de sus protestas. Me miró y gruñó: «Quítame de arriba a esos ángeles que me hacen daño». Con gran gozo alabé al Señor por su ayuda y le respondí al demonio: «Demonio, yo no puedo darles órdenes. Si quieres que te suelten, tienes que pedírselo a Jesús, no a mí». Aquel demonio se fue casi al instante. Durante los siguientes días recibí ayuda de los ángeles muchas veces. A veces los demonios se referían por nombre a los ángeles, a veces respondían a regañadientes preguntas que yo no podía escuchar con mis oídos físicos, pero que obviamente los ángeles formulaban. Más de una vez, la mano de un demonio era detenida en seco en el aire al tratar de golpearme. Me sentí muy confortada y alentada al comprender que los ángeles estaban allí. Una noche, como a la mitad de las 8 semanas de batalla, Dios nos dio nuevas instrucciones. Eran como las 3 de la mañana. Yo había estado luchando sin cesar con los demonios en el Aine desde que llegué del trabajo aquella tarde. Agotada, Elaine se había quedado dormida y yo estaba sentada en el sofá con las rodillas hacia arriba, la barbilla entre las rodillas y los brazos alrededor de las piernas, ponderando los acontecimientos durante la batalla de aquella noche. Los demonios llegaban con más fuerza, eran más difíciles de confrontar y yo estaba cada vez más débil físicamente. Estaba bien preocupada por esto. En la última semana le había estado pidiendo al Padre que me revelara qué más podía hacer para fortalecerme contra los demonios. De repente percibí una presencia en el sofá junto a mí. Aunque no había hecho ningún ruido, salté y miré. En el sofá junto a mí se hallaba el hombre más alto y mejor desarrollado que yo haya jamás visto en mi vida. Supe inmediatamente que aquel hombre no era humano. Tenía un pelo dorado resplandeciente, ojos azules profundos y la sonrisa más encantadora que yo había visto. Estaba bien afeitado y un pliegue profundo partía su mejilla al sonreírme. Vestía de blanco esplendente, con un cinturón dorado y una enorme espada a su lado. Su capa estaba ribeteada de un cordón dorado, que sin duda era de oro puro. Llevaba también pantalones blancos bien sueltos y sandalias doradas. Su piel estaba bellamente dorada de sol. De él emanaba una luz con un poder que nunca yo había sentido. Inmediatamente dijo: «Mujeres, les traigo un mensaje del Padre». Antes de que pudiera decir más, lo interrumpí, no con mucha cortesía, y le dije: «Un momento, ¿quién eres?» «Soy tu ángel guardián». Me impresionaba no solo su tamaño y sus brillantes vestiduras blancas, sino la mirada de pureza de sus ojos. Sin embargo, el versículo 2 de Corintios 11:14 saltó en mi mente. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. También recordé primera de Juan 4:1-3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Con estos versículos rondándome en la cabeza, le dije bruscamente: «Bueno, he encontrado demonios que han afirmado ser mis guardianes. ¿Quién es tu amo? ¿A quién sirves?» «Sirvo al Señor de las huestes». «No me basta, porque Satanás dice ser eso». Sonrió de nuevo y respondió: «Sirvo al Señor de señores y Rey de reyes, a Jesucristo, quien nació de una virgen, vino a la tierra en carne, murió en la cruz y se levantó de la tumba 3 días más tarde. Este mismo Jesús, que es Dios y ahora está sentado a la diestra del Padre en el cielo, es mi Señor y mi dueño». Me sentí aliviada, porque había salido airoso de la prueba que nos da el Señor en primera Juan 4:1. Ningún demonio hubiera hecho una declaración semejante, porque Satanás lo despedazaría al instante. «Ah, qué bien, perdóname, pero tenía que estar segura de quién eres. Temía que fueras un demonio disfrazado tratando de engañarme. El Padre me envió para infundirte valor», me dijo tras sentir con la cabeza. «No tengas miedo ni te desanimes, porque estamos contigo para protegerte en cada paso. La batalla va a intensificarse de aquí en adelante. El Padre dice que no dejes de traer puesta la armadura de Dios».
¿Te refieres a la armadura de Dios de Efesios 6? Efectivamente, Efesios 6, 10, 18 dice: Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes. Habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda insistencia y suplicación por todos los santos. Pero dime, le pregunté, ¿cómo se pone uno esa armadura? Ora así: Padre, te ruego que me pongas la armadura completa ahora mismo. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. ¿Con cuánta frecuencia debo pedir la armadura? Se sentó unos segundos con la mirada hacia arriba, movió la cabeza en gesto afirmativo y se dirigió a mí. Dice el Padre que una vez cada 24 horas es suficiente, así como Jesús dijo estando en la tierra que debían tomar la cruz cada día. Todos los días debes ponerte la armadura y prepararte para la batalla. Entiende que esto es muy importante. No olvides pedirlo todos los días. Sin la armadura te van a hacer daño. Lo que no entiendo es que no puedo ver la armadura y la Biblia parece referirse a algo simbólico. ¿Dónde va la armadura? La armadura de Dios va en tu cuerpo espiritual. La palabra de Dios dice bien claro que ustedes están enfrascados en una batalla espiritual, por lo que la armadura es también espiritual. Tienes que escudriñar más las escrituras en cuanto a esto. Al siguiente día encontré el versículo que muchas veces pasamos por alto. Hay un cuerpo animal, cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15:44. La sobria expresión del ángel se iluminó. Tú siempre tienes muchas preguntas, me dijo. Dice el Padre que tienes permiso para preguntarme cuanto quieras que yo te conteste. Muchas preguntas bullían en mi cabeza. ¿Cómo es Jesús?, le pregunté. Era la pregunta cuya respuesta siempre había anhelado recibir. Háblame de él. Hace tanto tiempo que quiero conocerlo mejor. El ángel se reclinó en el sofá, con las piernas cruzadas en posición de relajamiento. Jesús es tan bello. Una sonrisa suya basta para llenar el universo entero de calor y de amor. Jesús trabaja tan intensa e incansablemente por su iglesia. No hay detalle en cuanto al cuidado de cada uno de los suyos, tan pequeño que no lo atienda plenamente. Constantemente está cuidando de su pueblo y llevando a otros a su iglesia. Su gloria se extiende sin reserva por todo el universo y allende el universo. No tiene fin. Me senté a meditar sus palabras, tratando de imaginármelo todo tal cual es. Siempre he pensado que la gloria de Jesús debe ser algo así como una bella sonrisa, es decir, todo está oscuro y de repente el horizonte se va tiñendo de luces y colores hermosos. La luz y los colores van aumentando en intensidad y belleza a medida que el sol va surgiendo en el horizonte. Al hacerlo es tan brillante, tan lindo. ¿Será así la gloria de Jesús al acercarse a uno? Le dije a sí mismo, exactamente. Nos sentamos y conversamos como por 2 horas. Nunca olvidaré aquella maravillosa experiencia. El amor de Dios que irradiaba aquella criatura era tan intenso que obtuve una nueva percepción de la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. El ángel me dijo que el Señor se ocupa tanto de sus hijos que cada vez que uno de ellos llora envía un ángel a sostenerlo en sus brazos y consolarlo. La persona no se da cuenta, por supuesto, pero es así. El ángel me dijo también que Dios ha creado a todos sus ángeles con tanto amor que cada persona tiene un ángel de la guarda que la protege porque Él ama tanto a esa persona que solicitó del Padre que se le concediera la tarea de guardarla desde que nace. Me acordé de Hebreos 1, 13, 14 que dice: ¿A cuál de los ángeles dijo jamás:
Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de lo que serán herederos de salud? Aquella noche aprendí muy profundamente el significado del versículo que dice: antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Empero Dios no los reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Primera Corintios 2, 9, 10. El ángel me había señalado muchos pasajes bíblicos que al estudiarlos en oración me revelaron mucho más de los increíbles planes de Dios para con su pueblo en el futuro. La batalla arreció mucho tras aquel encuentro con el ángel, pero hallé que cada día al clamar al Padre por la armadura me fortalecía y no sufría en mi cuerpo tanto como resultado del constante conflicto con los demonios. Durante este tiempo de batalla comprendí que había llegado al punto en que ya no me importaban las posesiones ni ninguna de las actividades sociales que solía disfrutar. Me estaba volviendo muy diferente de la gente que me rodeaba. No podía hablar con nadie de mis experiencias, excepto ocasionalmente con el pastor Pat. No sabía de nada más que me pudiera entender. Me preocupaba que estuviera perdiendo el balance. Le presenté el problema al Padre en oración y descargué mis dudas y temores. Sabía que no era tan inteligente como para detectar o deducir los engaños de Satanás, así que debía de tener fe en que el Señor me mostraría cuando estaba a punto de caer en una trampa. En ese momento el Señor me indicó que leyera la primera epístola de Pedro. Reconozco que me sentí un tanto desilusionada porque no comprendía en qué sentido me ayudaría, pero obedecí al Padre. Al leer el Señor me dio una nueva percepción de aquellos preciosos versículos. A los extranjeros esparcidos. Primera de Pedro 1:1. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos. Segunda de Pedro 2:11. Entonces el Señor trajo a mi atención dos pasajes más. Bendito sea Jehová, mi roca, que enseña mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra, misericordia mía y mi castillo, altura mía y mi libertador, escudo mío, ¿en quién he de confiado? El que allana mi pueblo delante de mí. Salmo 144:1-2. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, 17, 18. Hay un precio que se paga cuando fijamos los ojos o la atención en lo que no se ve. Nos volvemos extranjeros y peregrinos en este mundo. En verdad, no tenemos una patria en la tierra. Llegaremos a la patria solo cuando Jesús regrese a llevarnos a vivir con Él. Con el transcurso de las semanas aumentaba mi preocupación de que la intensa batalla con los demonios estaba destruyéndole el cuerpo a Elaine. Muchas veces le pregunté al Padre por cuánto tiempo más se prolongaría, y siempre su respuesta fue: hasta que hayan aprendido suficiente. Por fin llegó el día en que el Padre me dijo que llamaría al pastor Pat para que fijara el momento de la liberación final de Elaine. Así lo hice, pero sin que Elaine lo supiera. Si se lo decía, los demonios que había en ella lo escucharían y harían lo posible por impedirlo. Cuando el día de la liberación final se acercaba, los demonios y los espíritus de los brujos y brujas locales estaban siendo un problema cada vez mayor. Como no lo veíamos, no estábamos prevenidos del ataque. Constantemente, Elaine y yo éramos levantadas en peso y arrojadas por la habitación. Los muebles y otros objetos frecuentemente eran lanzados contra nosotras por seres invisibles. Estábamos arañadas de pie a cabeza a causa de los ataques. Por fin llegó la víspera de la liberación de Elaine. Estábamos totalmente agotadas
y me temía que Elaine estuviera también muy enferma. Tratábamos de tirarnos a descansar, pero continuamente algún espíritu invisible nos lanzaba de la cama contra el piso o contra la pared. Había una creciente presencia del mal en la casa que pesaba enormemente en mi espíritu. Aún el aire parecía tan denso por el mal que se hacía difícil hasta respirar. Tarde en la noche estaba yo sentada al borde de la cama de Elaine, acurrucándola en mis brazos, tratando desesperadamente de sujetarla y escudarla con mi cuerpo de los continuos ataques. Elaine estaba tan débil que ya no tenía fuerzas ni siquiera para resistir los ataques. Con las lágrimas en los ojos le pedí a viva voz al Señor que nos ayudara. Huye, fue la palabra que de pronto centelló en mi espíritu con gran fuerza. Huye. Entonces el Señor me inundó la mente con el pasaje de Mateo 2, en que un ángel le indicó a José a medianoche que tomara a María y al niño Jesús y huyera a Egipto. Comprendí que tenía que tomar a Elaine y correr, o nos matarían. Le pedí al Señor que nos envolviera para que los demonios y los espíritus humanos no nos vieran salir. Inmediatamente los ojos espirituales se me abrieron y vi un círculo de poderosos ángeles guerreros que nos rodeaban. Elaine estaba apenas consciente y no podía dar un paso. Yo no estaba mucho más fuerte que ella, pero sabía que teníamos que obedecer aquella urgente orden. Así que me tiré de la cama con Elaine en brazos. Me fui de bruces con el piso de Elaine cuando escuché que uno de los ángeles dio una orden, e inmediatamente dos ángeles nos levantaron y nos llevaron al automóvil. Pusieron a Elaine en el asiento de atrás y le ciñeron el cinturón de seguridad antes de cerrar cuidadosamente con llave la puerta. Ya estaba totalmente inconsciente. Como no sabía dónde ir, solo eché a andar el automóvil. Era una bella noche en que las estrellas y la luna brillaban intensamente. Ya en la carretera el Señor me permitió ver a través de mi espíritu lo que estaba sucediendo en casa. Los demonios y los espíritus humanos nos buscaban frenéticamente por la casa y el patio. Alabé al Señor por su bondad y misericordia para con nosotras. Satanás y sus siervos no tenían idea de dónde estábamos. Estábamos completamente escondidas. Entonces el Señor me indicó que fuera a casa de mi hermano. Llegamos como a las 3 de la mañana y allí pasamos el resto de la noche. A la mañana siguiente puse a Elaine en el auto y nos dirigíamos a la iglesia. Como a medio kilómetro de la iglesia, Elaine se volvió y me dijo: Rebeca, no me has dicho a dónde vamos. Sé sincera y dime qué está pasando. Nos dirigimos a la iglesia. Hoy es el día que el Señor ha señalado para tu liberación definitiva. Estupendo, fue lo único que alcanzó a decir. Inmediatamente los demonios se manifestaron. Estaban enfurecidos y chillaban como locos. Gracias al Señor que había obedecido y que había puesto el cinturón de seguridad a Elaine y le había echado el pestillo a la puerta. Si no, los demonios la hubieran lanzado del auto. Al doblar la esquina de la iglesia, la lucha por escapar se volvió frenética, pero el Señor lo tenía todo bien planeado. Al estacionarme y volverme para tratar de sujetar a Elaine, mi amiga Judy, que estaba allí para ayudarnos, se acercó rápidamente al auto con una Biblia abierta en la mano, abrió la puerta de Elaine y dijo: escucha el pasaje que el Señor nos ha dado para hoy. Alabarte he con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos, e encorvaréme al templo de tu santuario, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. En el día que clamé me respondiste, esforzásteme con fortaleza en mi alma. Confesarte han, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. ¿Cuándo habrán oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová? Que la gloria de Jehová es grande, porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y salvarás tu diestra. Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. Mientras Judy leía aquellas bellas palabras, los demonios se aquietaron en Elaine y quedaron bajo control. Entonces Judy y yo ayudábamos a Elaine a salir. Cuando llegábamos a la puerta de la iglesia comenzó de nuevo la frenética lucha.
Pero de nuevo, el Señor lo tenía todo listo. El pastor Pat y su ayudante nos recibieron a la puerta de la iglesia. Cada uno agarró a Elaine por un brazo. Veo que por aquí tenemos algunos demonios que no están muy contentos, exclamó el pastor Pat. Demonios, callen y tranquilícense. Lo ordenamos en el nombre de Jesucristo. Si el Señor no hubiera tenido allí a aquellos hombres para que nos ayudaran, dudo que Judy y yo hubiéramos podido conducir a Elaine por el pasillo hasta la oficina del pastor. Inmediatamente, cuando los 5 entramos en el estudio y cerramos la puerta, la batalla comenzó. Eran como animales salvajes enjaulados y peleaban desesperadamente porque sabían que les había llegado la hora, pero no tenían ni la más mínima posibilidad de ganar, porque el poder y la presencia del Señor era formidable en aquella oficina. Aquel día estará siempre en mi memoria como una de mis más bellas experiencias. El Señor lo tenía todo bajo control y la coordinación era absolutamente perfecta. Primero usaba a uno y después al otro. Nos habíamos podido liberar completamente a Elaine antes porque no sabíamos qué puertas había que cerrar en ella. Aquel día el Señor nos fue revelando poco a poco. Cuando una persona está tan poseída como Elaine, a los demonios hay que irlos sacando de adentro hacia afuera. He confeccionado una lista de las puertas en el orden en que deben ser cerradas. El orden el Señor nos mostró aquel día y en muchísimas otras ocasiones desde entonces que es mucho más fácil y eficiente ir limpiando al individuo por áreas en vez de ir sacando determinados demonios. Además, de esta manera la persona que está liberando controla a los demonios en vez de esperar a ver que se manifiesta. El líder o cabeza de cada área es echado fuera simultáneamente con sus subordinados. Son demasiados los demonios para tratar de irlos sacando uno a uno. Tomaría demasiado tiempo y haría que los participantes se cansaran demasiado y se desalentaran. El demonio legión puede tener como 4,000 subordinados. En Lucas 8, el Señor nos dio el ejemplo de echarlos fuera a todos de una vez. En la mayoría de las personas que han estado muy envueltas en el ocultismo, hay una puerta para Satanás mismo. Esta puerta bien profunda la mantiene abierta un demonio de muy alto rango que se autotitula Hijo de Satanás. Nota, este título cambia según las diferentes zonas geográficas y el nombre de cada demonio en particular cambia también, y son demasiado numerosos para poder hacer una lista. Para establecer autoridad sobre un demonio basta especificar su función. Esta puerta le permite a Satanás entrar en la persona y hablar y actuar a través de su cuerpo como se le antoje. Lo siguiente es el espíritu humano. Hay un demonio de alto rango sobre todo el espíritu. Este demonio suele ser llamado espíritu guía, pero puede adoptar diferentes títulos en varias zonas. Manchan era el espíritu guía de Elaine. Luego hay 3 áreas dentro del espíritu y cada área tiene un demonio jefe con muchos subordinados. Las 3 áreas del espíritu son la conciencia o capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, la intuición o capacidad de discernir al Señor y sentir su presencia, la adoración o área a través de la cual adoramos al Señor en espíritu, como dice Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El alma tiene varias áreas. El demonio jefe de toda el área del alma se refiere a sí mismo como demonio de poder. De estos demonios de poder hablaremos con detalle en el capítulo 14, donde se abordará el tópico del espíritu controlado por el alma. Hay 6 áreas en el alma. Las primeras 3 tienen que ver con el control del espíritu: conciencia, subconsciencia, inconsciencia. Luego hay 3 áreas más: voluntad, mente, emociones. Repito, cada una tiene un demonio jefe con subordinados. Por último está el cuerpo físico. El demonio jefe del cuerpo por lo general es un demonio de la muerte, como Yagó. Son poderosos y muy capaces de causar un poco tiempo la muerte de la persona que habitan con enfermedades si el Señor no los frena. Las áreas del cuerpo son el cerebro, o sea, el órgano físico, el resto del cuerpo físico mismo, el sexo. El demonio jefe de esta área mantiene abierta la puerta
que da a Satanás el derecho legal a tener relaciones sexuales con las personas, y lo mismo a otros demonios. Hay muchos pasajes que se refieren a lo que acabamos de mencionar y las confirman. Ni el tiempo ni el espacio nos permiten hacer una lista de todos los pasajes. El que nos es más importante es: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. Si usted tiene más preguntas en cuanto a estas áreas, les recomendaría que se leyera el libro El hombre espiritual de Watchman Nee, que da excelentes referencias bíblicas y una explicación de estas áreas. El ayudante del pastor nunca había estado en una sección de liberación y no supo de esta sino hasta como una hora antes de que comenzaran. Me resultó simpático el comentario que hizo cuando nos tomamos un descanso, como a la mitad del trabajo. Todo esto hace que el cortar el césped me parezca horriblemente trivial. Entonces nos contó de una singular experiencia que había tenido la noche anterior. Era bien tarde y estaba leyendo en su oficina de la iglesia cuando de repente el Espíritu Santo me arrancó el libro, me hizo levantar las manos en el aire y me ordenó que me pusiera de pie. Cuando lo hice, me dijo que tomara un frasco de aceite y fuera a la oficina del pastor. Yo era la única persona en la iglesia en aquel momento. El Espíritu Santo me mandó que cerrara con llave las puertas y ungiera los marcos y los dinteles de las puertas, luego las puertas mismas, luego las ventanas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que le pidiera al Señor que sellara aquella oficina. Así lo hice, pero sin ni imaginarme por qué. La oficina permaneció cerrada y sellada hasta que entráramos esta mañana. Alabábamos al Señor por su provisión. Aquella oficina había sido sellada para protegernos de cualquier interferencia externa durante la liberación de Elaine. En total, la batalla se prolongó más allá de las 10 horas. ¡Qué tiempo de alabanza y regocijo al final! Una vez más el Señor había cumplido su palabra y había libertado al cautivo. Desde aquel día Elaine ha permanecido libre de demonios. Jamás bastarán las palabras para alabar al Señor por su maravillosa liberación. Capítulo 13. Entradas. Habla Rebeca. Las escrituras son bien claras. Cualquier relación con Satanás abre una puerta en la vida del individuo para la entrada del poder satánico, la contaminación demoníaca o ambas. El hecho de que la persona sea cristiana o no cristiana no hace diferencia. Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores y a los adivinos, no los consultéis ensuciándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Aunque la hermandad es una cesta muy fuerte y crece con rapidez, son solo un puñado comparado con el vasto número de personas cautivas en relaciones periféricas con lo oculto y otros pecados que abren la puerta de sus vidas al poder de Satanás. Estas puertas creadas por el pecado proporcionan a Satanás derecho legal, según la palabra de Dios, la Biblia, para ejercer poder en sus vidas. Los cristianos no están protegidos porque si abren esas entradas significa que participan conscientemente en el pecado, la ignorancia o ambos. Pues, ¿qué perecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, seas del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6, 15, 16. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4, 6. Cada persona no solo debe percatarse de estas áreas de influencia en su vida, sino también debe desear anunciar el glorioso evangelio de Jesucristo a los demás. Muchísimas personas no pueden aceptar a Cristo cuando alguien les habla porque su voluntad y su mente están literalmente atadas por los poderes de las tinieblas a través de alguna puerta en su vida presente o en el pasado.
que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda Corintios 4:3-4. Cualquier relación con lo oculto, no importa cuán superficial o breve sea, es una puerta. Me refiero a cosas como jugar con el horóscopo, visitar por curiosidad a un adivino, leer las hojas del té, leer las manos, etc. ¿Cuántos de nuestros festivales para recaudar fondos en las escuelas e iglesias tienen un adivino de algún tipo? Nada de esto es inofensivo. A los pequeños se les permite ir a esas personas en tales fiestas para que se diviertan. ¿Cuántos de estos niños después no pueden aceptar a Cristo como Salvador? O si ya son cristianos en algún momento pierden interés o no pueden crecer en la vida cristiana. Nos espantaría si supiéramos el número de bajas por solo esta causa. Yo personalmente he visto más de esto de lo que quisiera aún pensar. Otra vez, la Biblia no puede ser más clara. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó delante de ti. Deuteronomio 18, 10, 12. Una simple visita de curiosidad a una sesión espiritista basta para afectarlo a uno por el resto de la vida. Igualmente, estudiar libros sobre las artes ocultas, jugar con una ouija, probar nuestra percepción extrasensorial, experiencias psíquicas, proyección astral, meditaciones de cualquier tipo que incluyan la pérdida de conciencia o dejar la mente en blanco, o que empleen aguas, aceites o minerales en los que se ha introducido una vara o un péndulo. Igualmente peligrosa es la participación en magias de cualquier tipo, en levitaciones, mover objetos sin tocarlos físicamente, en consultas con mediums o espiritistas para tratar de localizar objetos perdidos, la práctica de cualquiera de las artes marciales o el yoga. Y claro, está cualquier práctica de brujería en forma de maleficio y encantamiento. Cualquiera de estos abre puertas al influjo de los poderes satánicos y demoníacos. Cualquier uso o abuso de drogas heroicas o las borracheras repetidas son también puertas de entrada. El abuso infantil casi siempre resulta en contaminación demoníaca. Por eso es que los niños víctimas de abuso, a menos que sean liberados, se convierten en padres que abusan a sus hijos. Cualquier incidente que produzca un severo trauma emotivo o físico puede resultar en el quebrantamiento de las defensas y en la entrada de espíritus demoníacos. Esto puede ocurrir lo mismo en niños que en adultos. Las relaciones sexuales son otra parte amplia. Los demonios pasan de una persona a la otra durante el coito. Esto es porque las dos personas se vuelven una carne, dice Primera de Corintios 6, 16 y 18. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fornicación es la relación sexual entre un hombre y una mujer que no están casados entre sí. Por eso es que Dios ha dado a su pueblo tantos mandamientos que prohíben el coito entre quienes no son esposo y esposa. Es para protegernos de este tipo de contaminación demoníaca. Las violaciones sexuales, a veces violentas, particularmente con niños, son una puerta que he encontrado muchas veces en mi práctica de la medicina. Estas resultan en la entrada de los más poderosos demonios que he encontrado. El incesto y cualquier participación en la homosexualidad siempre conducen a la contaminación demoníaca. Lo mismo se puede decir de cualquier práctica sexual de las que condena la Biblia que se ven en la pornografía moderna. Con frecuencia me han preguntado sobre los problemas del coito cuando uno de los dos cónyuges no es salvo y participa abiertamente en el pecado.
En estos casos creo firmemente que el cónyuge creyente puede descansar en la promesa de 1 Corintios 7, 12, 16. Si algún hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel y él consiente en habitar con ella, no lo deje, porque el marido infiel es santificado en la mujer y la mujer infiel en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, empero ahora son santos. Pero si el infiel se aparta, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes a paz nos llamó Dios, porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O de dónde sabes, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? En tales casos, el cónyuge cristiano solo tiene que pedirle al Señor que santifique su lecho matrimonial y que su cónyuge infiel y que cierre esa puerta con la sangre de Cristo para que el cónyuge creyente no se infecte de demonios del otro durante el coito. La hipnosis es otra gran puerta. La persona que es hipnotizada tiene que someter tanto su voluntad al hipnotizador que queda abierta a cualquier cosa que el hipnotizador desee poner en ella. Hay ciertos demonios que mantienen abiertas las puertas a la influencia del hipnotizador. El hipnotismo para dejar de fumar o dominar el apetito, para perder peso es cura demoníaca. La acupuntura es otra forma de cura demoníaca. Las religiones orientales son todas formas de adoración demoníaca. El público no sabe que las agujas que se emplean en la acupuntura están bendecidas por varios líderes de religiones orientales antes de su uso y por lo tanto son puertas directas para la entrada de demonios. He visto extrañas contaminaciones producidas por agujas de acupunturistas, además de contaminaciones demoníacas. Cualquiera curación sobrenatural que no sea la que llegue directamente de Jesucristo es una cura demoníaca y resulta en contaminación demoníaca o posesión demoníaca o ambas cosas. Dios mismo concedió al hombre el don de conocimiento utilizado por la ciencia médica moderna. Lucas, autor de 2 libros del Nuevo Testamento, era médico. Cualquier participación en prácticas de las religiones orientales como la meditación trascendental, el yoga, resulta en contaminación demoníaca, posesión o ambas cosas. Un estudio cuidadoso de las enseñanzas de cualquier religión a la luz de la Biblia señalará enseguida sus errores. La mayoría de las religiones orientales practican la meditación. La cuestión de la meditación es algo que la mayoría de los cristianos interpretan mal, y Satanás ha escrito mucha literatura engañosa sobre la meditación, que se hace pasar por literatura cristiana. Hay varias referencias en la Biblia a la meditación, pero hay una gran diferencia entre la meditación santa y la meditación satánica. Creo que estaría bien señalar aquí los principios básicos. Una de las principales citas bíblicas sobre la meditación la encontramos en Josué 1:8. El libro de Aquesta, ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Deseo enfatizar que la meditación a que se refiere este pasaje es la lectura activa en que uno estudia y aprende de memoria la ley de Dios dada a los israelitas. Josué debía llegar a conocer tan bien la ley que